Bonjour, Privyet, Shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes. Bienvenidos a Thomas and Trips Podcast. Ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. Hola de nuevo a todos ustedes y hoy estaremos hablando sobre la música no es solo su ritmo o su letra. Las temáticas que abordaremos el día de hoy serán acerca de la influencia que puede tener una canción en un contexto citadino o nacional, la vida del artista, cómo influencia esto en el contexto privado y otras temáticas. Empezamos nuestro episodio sin antes hablar del objeto o souvenir del día. Y hablando de música, hoy estaremos hablando acerca de la caja de música. La caja de música se origina primeramente en el siglo XVI por un artesano suizo de relojes. De la mecánica del reloj se evoluciona a este nuevo aparato. Básicamente, ¿cómo funciona? Está compuesto por un cilindro giratorio o disco con muescas, un cepillo o teclado metálico. Algunos incluyen también campanillas o pequeños tambores, pero en realidad su funcionamiento básico es que al girar la manivela que muchos vemos en las pequeñas cajitas o algunas mucho más grandes hasta con figuras que dan vueltas, al dar manivela a la caja empieza a girar el cilindro y las muescas junto con el cepillo empiezan a producir melodías. En ciudades como Varsovia lo vemos con las polonesas o las nocturnas de Chopin, y en Austria, en Salzburgo, Viena o Innsbruck lo encontramos con Mozart, con Beethoven, con Bach, entre otros que también producen este tipo de sonidos. Es bastante curioso porque, a pesar de que parece un objeto infantil o solo para niños, tienen una gran composición y con gran antigüedad hoy en día se siguen usando. Al hablar de música, siguiendo con el contenido, hay mucho que decir, pero primeramente estaremos hablando de lo que es la vida del artista. Cuando hablamos de la composición de una canción, sea de rock, sea de pop, sea social simplemente o clásica, aún el ritmo tiene que ver con la vida del artista, sea que haya vivido soledad, sea que haya sufrido abandono o esté en un contexto de violencia. eh, Hay países en Latinoamérica que muchas de las gestaciones de sus álbumes están directamente relacionados con una situación política o un evento social. Aún estamos hablando de que el contexto político influye bastante. Por ejemplo, tomamos el caso cuando se dio la independencia de Bangladesh, surgieron varias canciones en relación a la independencia de la misma. Al mismo tiempo, si el artista tuvo una vida mm, de sufrimiento y abandono, quizá por desprecio de sus padres, también es notable en su letra, o si está en un profundo amorío, o está en una vida de solteros, también se nota en la creación de la letra, y por eso, al escuchar algo, al oír un nuevo álbum, escuchar una nueva producción, es ponernos a pensar, no simplemente es música, hay algo detrás. Sí, hay mucho que simplemente se produce por vender, pero precisamente no se trata solo de eso, sino ir en la biografía y analizar, es que esta persona vivió esto, aquello, eh, tenía esta familia, sufrió esto cuando era niño, vivió en este contexto, eso influencia bastante. Es más, poniendo contextos como este, tomamos por ejemplo el grupo U2, grupo irlandés, que analizando algunas de sus canciones y de sus álbumes, muchos de sus creaciones van en relación a la situación que vivió Irlanda a principios del siglo XX, su independencia, por ejemplo, Bloody Sunday, Domingo Sangriento, toda esta situación. Sus canciones, muchas de ellas muestran la realidad que se vive en Irlanda, o cogemos un artista cubano como Silvio Rodríguez, que en muchos de sus álbumes también muestra la situación que vivió Cuba con el Che, con Fidel, a pesar de que unas van hacia lo poético o dramatúrgico, muchas incluyen el contexto social o aún
cómo influencian los Beatles en Inglaterra, a pesar de que no tienen un contenido netamente social, puede ser simplemente ya sea romántico o social, el tema de las canciones se ha involucrado en el contexto que vive Inglaterra en esta parte, la segunda mitad del siglo XX. Y allí mencionar que la música está fuertemente tocada por el contexto local. O sea, los habitantes se identifican con sus músicos y en determinadas épocas históricas eso está marcado dramáticamente. Por ejemplo, como vemos dentro de la música clásica, un artista como Chopin, bastante antiguo en relación a la música clásica, pero pionero en las nocturnas, y su música en Varsovia es ícono de la ciudad porque tú la ves involucrada en monumentos, en su museo donde explica su vida. No es un museo cualquiera porque el museo de Chopin es bastante didáctico y no solamente aprendes la composición de las canciones, sino el trasfondo en la vida de un autor, de un artista como Chopin. Uno se da cuenta que a pesar de que era músico, tenía gran afinidad por la pintura, que le gustaba dibujar, y dentro de la ciudad entonces vas caminando por la vía real y te encuentras de que las bancas, que en la mayoría de ciudades hay, allí las bancas de Varsovia son diferentes porque son bancas multimedia electrónicas que al sentarte todas tienen botones donde oprimes y escuchas alguna de sus melodías. Aún al Chopin no vivir en Polonia, dejó una herencia que fueron las polonesas por la fuerte situación que está viviendo Polonia al quedarse sin nombre, sin país, por las invasiones que había tenido. O coger que está en Nueva Orleans, en ese contexto al mismo tiempo francés y americano, pero que forman el jazz y forman el soul, y caminas por las calles de New Orleans, en Luisiana, y el jazz es típico y no solamente lo ves en las películas, en las mismas canciones de artistas como Ella Fitzgerald o como Louis Armstrong, lo notas. En esas trompetas, en el Mardi Gras, el jazz es latente. Coger, por ejemplo, una Edith Piaf, en un contexto de París, otro caso aparte. En sus canciones ella evoca muchas de las locaciones de la ciudad, su vida está fuerte marcada por el contexto de las prostitutas. Ella vivía entre burdeles, a pesar de que no era de este tipo de mujeres. Ese era su ambiente porque fue allí donde creció, entonces eso está bastante involucrado y lo notas en contextos como el Moulin Rouge o la parte de Montmartre o múltiples de sus canciones. Coger, por ejemplo, la migración italiana y francesa, que en la creación de la música de los años 60, esta música romántica, involucra mm, esta ligación entre lo latino y lo europeo, porque canciones se producían en español, en francés, en italiano. eh, Había una ligación en cantantes como Gigi Cinquetti o Salvatore Adamo o algunos de estos. Hay una gran influencia y aún, en un caso aparte, por ejemplo, coger una banda como lo fue ABBA, banda pop rock sueco, que a pesar de ser suecos siempre cantaron en inglés, en sus giras llegaron a traer canciones hasta el español y, y bueno, hoy en día en Estocolmo tienen un gran renombre, hay un museo acerca de los mismos y es bastante alusivo por la fama que tuvieron en varios premios que obtuvieron y bueno, en referente a esto, así como el caso que se dio de Nirvana en Seattle, una ciudad que está fuertemente marcada por esta banda, por su nacimiento allí, o Liverpool con los Beatles, entonces que ves este monumento, que allí filmaron esto, que allí cantaron aquello, y hay hasta recorridos en la ciudad de Liverpool, donde tú ves los sitios más icónicos, donde ellos transcurrían o vivieron en esta casa o aquello, porque son contextos citadinos que están fuertemente marcados por la música o por su género, o ya sea por un artista en específico. Eh, Aún en el contexto del oeste, en los Estados Unidos, puede que no sean muchos cantantes de una talla de alta fama, pero en su contexto local están directamente involucrados porque la gente que vive en determinadas zonas dice, estos artistas, este cantante, y involucran mucho en su diario.
Es más, trascendiendo en las peculiaridades de la música, entonces te das cuenta de que entre esas cosas raras están, por ejemplo, los cantos en los minaretes que se dan en los contextos del Medio Oriente que uno diría, eso no es música, cuando lo has visto en un álbum, o eso cuando ha salido en un Grammy o en algunos de los premios de Occidente, pero eso hace parte del contexto musical y uno estando en Jordania o en Israel o en Omán, en distintas localidades del Medio Oriente, es un contexto musical bastante notorio porque en la madrugada salen todos estos encargados en las mezquitas a cantar desde los minaretes y toda la ciudad entra en un ambiente con estos cánticos porque salen por megáfonos desde estas torres. O coger un contexto como lo son los cantos que hacen los mongoles desde la garganta, son unos guturales bastante complejos, pero en un contexto local hacen parte de la música. La misma ópera que, aunque actualmente no es de mayor fama, solamente se ven en determinadas localidades y son actos de bastante costo y estándar, hacen dentro de la producción musical, aunque no sean los estándares más altos de YouTube, una gran profesionalización de la misma voz al lograr tonos desde los sopranos, mezzosopranos, aunque Andrea Bocelli o Luciano Pavarotti no sean los que tengan mayores suscriptores en YouTube, eso no quita la calidad de su voz. El mismo Andrea Bocelli, ciego, pero este cantante italiano con su voz hace maravillas. Maravillas tanto como las puede hacer los cantos tiroleses en la parte de los Alpes de Alemania y de Austria, que junto con otros instrumentos bastante curiosos y que hacen competencias con los mismos, hacen sonidos extraños con la garganta, o la voz de María Callas, que aún hoy muerta lograba aspirar tan suficiente aire para lograr notas bastante largas y que para una persona normal sería bastante complejo. Las máquinas, el autotune, las diferentes ediciones no pueden lograr eso. Esas peculiaridades, esa esencia es única de determinados contextos que marcan la historia en un idioma, en una localidad o en cualquier parte. Y allí el criticismo de no solamente su producción, cuando vamos más a fondo y nos cuestionamos por la apariencia, por el escenario en un concierto, por ejemplo, tomar el caso de Showwoman de Nina Simone, un concierto de Nina Simone no es simplemente su voz, no era simplemente ver cómo tocaba el piano, sino toda la actuación que hacía en el escenario, cómo entretenía al público, su forma de moverse, de hablar, todo este contexto o el caso de Michael Jackson también en su momento en la producción de drama que hacía, los bailes, toda esta composición es lo que hace la calidad musical. Sí, hay personas que se enfocan netamente en la calidad de la voz, pero es todo el contexto. Aún dentro de la calidad del sonido, a hoy en día que existen las plataformas multimedia, compagina del todo la parte de video y la parte de imagen, lo que transmite, ya sea que sea un video externo o el mismo cantante actuando y moviéndose en un escenario o en una sala de grabación. Yo creo que no debemos hacer parte de la frase para donde va Vicente va la gente y ser autóctonos con respecto a los gustos, las preferencias, los acercamientos, y más que seguir estándares, opiniones o dejarnos guiar desde mi conciencia por otras plataformas o por lo que diga cierta página web o cierta referencia de la farándula, es desde lo que cada uno ama profundamente o se entretiene al oír, eh, más que visualizar y solamente tomar como base el número de seguidores o el número de visitas o la gran fama que pueda tener o no determinado artista, es simplemente permitirse analizar su calidad y crear un concepto propio de es bueno o no, en esa permitirse a conocer, en ese no utilizar siempre
las referencias de otros como base para tomar una decisión o para acercarse a conocer esta abundancia y riqueza que tiene la música. Por eso, recapitulando en conclusión, es quedarnos con eso, con la vida del artista, su contexto local, cómo influencia en un contexto histórico o sociocultural, que quiere transmitir, cuando es solo por vender y cuando hay un sentimiento detrás de una canción, porque hay artistas que solamente es dinero y no hay nada detrás de una canción, ellos no son los escritores de las letras y muchas otras cosas. Al oír, al visitar otra nación, al entender una ciudad, ¿por qué hay tantas fotos de este cantante en esta ciudad? ¿Qué pasó con él? Y puede que no sea nativo, pero ¿qué hizo aquí? O todos esos aspectos. Bueno, y previo a cerrar, hoy estamos conmemorando lo que fue la ruptura del muro de Berlín con la apertura de la puerta de Brandenburgo en 1989. Estamos hablando de que ya habían pasado 30 años de la división de dos Alemanias, donde habían 4 zonas, la francesa, la inglesa, la estadounidense y la soviética. Y lo mismo pasaba no solamente en el contexto del país global, sino en el mismo Berlín. Había otra capital que era buena hasta en el entonces. Esas alambradas que se dieron de la noche a la mañana, donde se partieron familias, donde se partieron empleos, donde quedaron separados. Esto es bastante importante y me gustaría personalizarlo con una película que es Goodbye Lenin, Adiós Lenin, que se da precisamente en el contexto que estamos hablando de la ruptura del muro de Berlín con la apertura de la puerta de Brandenburgo. En esta película se nota el contexto de esta Alemania soviética, la Alemania oriental, y muestra cómo de un momento a otro se rompe el muro, se abre la puerta de Brandenburgo como conmemora este hecho y todos los cambios que tuvo, tanto en los soviéticos o los alemanes orientales como con los alemanes occidentales, como fue un cambio dramático y lo importante que fue. Ténganlo en cuenta y visionen la película. Terminamos con nuestro episodio y quisiera mencionar que aunque no soy un experto, busco poder compartir e impactar desde mi experiencia y mi criterio con los aprendizajes que he adquirido. No se olviden de seguir el podcast y las novedades en Instagram en Thomas and Trips Podcast. Desde allí busco poder compartir frases, datos y dar a conocer nuevo contenido. Si te gustan estos temas, por favor etiquétalo en tus historias y no te olvides de seguir el podcast y suscribirte para no perderte de próximos episodios, sea cual sea la plataforma en la que me oigas. De este modo, es a través del cual me ayudas a crecer, a llegarle a más personas, a ser recomendado y en sí a darle continuidad a este proyecto que de seguro le puede gustar a otros así como a ti. Compártelo con familia, amigos o cualquiera que consideres puede disfrutarlo. Toda recomendación, consejo y corrección es bienvenida. Puedes escribirme a través de los mensajes de voz de Anchor, el DM de Instagram o el correo thomasandtripspodcast@gmail.com. Si también deseas hacer comentarios, patrocinios o algún otro propósito, estoy abierto. En la descripción están todos estos datos y las notas del episodio de hoy para que las cheques y recuerda, nos vemos cada semana.